Hola, bienvenidos a todos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck y estamos en la lección que he titulado Ecuación de Oppenheimer y colapso gravitatorio, siguiendo la línea de estudio que comenzamos en las lecciones anteriores. Si os interesan estos cursos de física moderna, os invito a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer durante las presentaciones aquí abajo a la derecha. En las lecciones anteriores estudiamos las condiciones de colapso gravitatorio a lo fácil, sin utilizar relatividad general y concluyendo en cuanto a la densidad de masa y a la masa total, pero nunca llegamos a estudiar la presión, que sí aparece, como vimos hace dos lecciones, en la ecuación TOP, en la cual hay una relación entre la presión y la masa y la densidad en un astro, como puede ser el Sol. Y la ecuación TOP, donde interviene la presión que ejerce ese astro, es muy importante en agujerología, ¿no? Porque gracias a ella vamos a derivar, al menos tener una guía en cuanto a las masas teóricas necesarias para que se dé ese colapso gravitatorio donde la presión no puede contrarrestar a la fuerza gravitatoria debido a la masa, por ejemplo, de una estrella o de una estrella de neutrones. Así que introdujimos en las lecciones anteriores a la ecuación TOP, que, lo que hace es considerar que los astros son fluidos perfectos o gases perfectos, si queréis verlo de esta manera, y por lo tanto, como gases o como fluidos perfectos, los componentes, y esto es muy importante, hay que tener en cuenta que estos son modelos matemáticos que básicamente asumen ciertas consideraciones y dentro de las cuales asumimos que como un fluido o un gas perfecto los elementos que forman, digamos los átomos, los elementos que forman este gas no interaccionan entre ellos, es como un gas perfecto, pero sí que ejercen una presión, como la consabida ecuación de presión por volumen es igual a nRT. Así que a la hora de concluir en cuanto a estos modelos matemáticos tenemos que tener muy en cuenta las limitaciones del modelo, un poco como el chiste del Big Bang Theory sobre los pollos que no ponen huevos, ¿no? Y la solución la dio un físico, pero solo aplicable a pollos que no interaccionan entre ellos, ¿no? Pues algo parecido sucede aquí. Lo que sí es interesante es que llegamos a derivar hace un par de lecciones la ecuación TOP, la ecuación de Oppenheimer, donde nos relaciona la presión, nos relaciona el radio del objeto astronómico y tiene como variables pues la masa del astro y también el radio interno en el cual estamos estudiando, por ejemplo, la presión, ¿no? Y la gravitación. Hay que tener en cuenta que esta ecuación la hemos derivado a partir de la relatividad general y tiene que ser compatible también con la gravitación. De hecho, aparece aquí el radio de Schwarzschild, aunque os quiero recordar que esta ecuación la hemos generado asumiendo la velocidad de la luz igual a 1, por lo tanto habría que poner un c cuadrado por aquí, etcétera, etcétera. Fijaos que también tiene una dependencia con la presión y también la densidad del objeto. En la lección pasada nos centramos en la densidad. Os voy a dejar un enlace a la lección anterior al final de esta lección. Y aquí es lo que nos entra en juego esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que nos describe la situación de un objeto como este, un gas o un fluido ideal. Hay una relación entre la densidad y la presión y también la masa del objeto, aunque no la señalo aquí, y el radio tiene dependencia del radio interno en el que estemos midiendo la presión y la gravitación. Como ya vimos en la lección anterior, y os dejo el enlace al finalizar esta, el colapso depende de llegar a una densidad, pero no exactamente a una densidad específica, sino a una masa total específica.
que ocasiona para un determinado radio de Schwarzschild, aquí estamos representando una estrella que se va contrayendo, porque la presión que ejerce hacia afuera pues no es capaz de aguantar la gravitación y se queda aquí en el borde de convertirse en un agujero negro. Aquí tenemos lo que sería la superficie de Schwarzschild, que está comprendida en una esfera que aquí indico como un círculo discontinuo. Y vimos que había una relación entre la densidad necesaria para llegar a esta situación límite antes de convertirse en un agujero negro y vimos que era inversamente proporcional al cuadrado de la masa. Es decir, es la masa, la variable que realmente determina, es la variable que nos define nuestro astro, nuestra estrella, nuestro planeta, lo que define que lleguemos a una densidad determinada en la que nos genere, si superamos un poquito este nivel de masa, que nos genere un agujero negro. Y esto lo hicimos en la lección anterior de una manera muy simple. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de Oppenheimer? Bien, pues en primer lugar vamos a estudiarla asumiendo pues un objeto esférico que no está en rotación. Aquí la estrella está en rotación porque queda más bonito, pero la ecuación de Oppenheimer también tiene como limitación que nos estudia la métrica de Schwarzschild, básicamente un agujero negro de Schwarzschild o un objeto de Schwarzschild donde no tenemos rotación. Por lo tanto, el volumen de nuestra estrella en esta ocasión es igual a 4/3 de pi por un radio mayúscula amarillo al cubo, que representamos como el radio que tiene nuestra estrella. También asumiremos una densidad constante, que no tiene por qué ser así, y por lo tanto la masa la calcularemos como la densidad multiplicada al volumen. Pues tenemos aquí la densidad 4/3 de pi por el radio al cubo. Y el radio amarillo grande es lo que nos denota el radio del astro, el radio total del astro, y este radio azulito nos denota la parte interna. Hay que recordar que la ecuación de Oppenheimer, la ecuación TOP, es que yo estoy más acostumbrado a llamarla de Oppenheimer, más que TOP, de Tolman, Oppenheimer y Volkov. Pues bueno, partimos de una solución de Schwarzschild interna, donde calculamos la gravitación dentro de un astro. Pues bien, el punto interno donde calculamos la gravitación y vamos a calcular también la presión a partir de la ecuación de Oppenheimer viene dado por este radio azulito en minúscula. Así que lo que vamos a hacer es coger la ecuación de Oppenheimer y vamos a sustituir esta masa por la expresión de masa que hemos obtenido en la diapositiva anterior, 4/3 de pi por el radio amarillo al cubo y por la densidad, porque nos interesa introducir la masa total de nuestro astro. Y nos deja una expresión de este estilo que parece complicada, pero no lo es tanto. Después se opera por aquí, se opera por allá y nos da que el cambio de presión con respecto al cambio, a ese movimiento, desplazamiento en el radio donde estamos midiendo la presión, donde estamos midiendo la gravitación, es menos la densidad más presión y todo esto, 4G, pi densidad R al cubo, etcétera, etcétera. Y también tenemos un término aquí muy interesante en el denominador. La integral es compleja, pero si hacemos la integral aquí y aquí con respecto al radio, obtendremos una ecuación donde nos dará la presión que podamos medir dentro de un objeto como la estrella. Y si la resolvemos, aquí os pongo la resolución. La verdad que este no es un curso para aprender cómo resolver integrales y derivadas. Si queréis podéis hacer la derivada de esto con respecto al radio y comparar si es lo que obtuvimos anteriormente o no. Pero este es el resultado. Ahora vamos a tener una ecuación que nos relaciona la presión con la densidad, que os fijáis que la presión evidentemente pues va a ser proporcional a la densidad, pero en vez de ser una constante de proporcionalidad pues es todo esto que hay aquí. Aquí nos faltaría por poner el c cuadrado en el denominador,
estamos trabajando con unidades de c igual a 1, por lo tanto el radio de Schwarzschild es 2gm, en unidades donde c es igual a 1. Y fijaos que aquí nos va a suceder algo raro si ponemos que el radio del astro es igual al radio de Schwarzschild, que es la situación que describimos en la lección anterior, cuando nuestra estrella está a punto de colapsar. Esto se va a hacer cero. Ya veremos qué pasa con el resto de las ecuaciones. La integral es compleja y obtenemos esta ecuación. Y ahora pues tenemos que analizar esta ecuación, tenemos que darle algún sentido. Y para poder darle algún sentido nos vamos a fijar en diversos puntos dentro de nuestro astro, en diversas situaciones que nos permitan concluir. Por lo tanto, la presión va a ser una función, entre otras cosas, aparte de la densidad, del radio interno. ¿Veis aquí? ¿Por qué? Porque es una variable. Vamos a tener diferente presión con respecto a la posición, a la distancia que tengamos con el centro. Es evidente. Así que lo mejor va a ser simplificar y elegir un resultado. Vamos a elegir un resultado en el cual vamos a medir la presión que tenemos en el centro de nuestro astro. Entonces esto implica que vamos a considerar la presión y la gravitación y todo lo demás cuando el radio azulito es igual a 0. Y esto pues nos simplifica bastante esta ecuación. ¿Por qué? Porque esto se va a anular, esto de aquí se va a anular y nos queda pues una expresión, como veis, ponemos 0 y 0, de este estilo, que es bastante más fácil. Tenemos el radio del astro, que está aquí, este radio menos el radio de Schwarzschild, el radio del astro al cubo, y volvemos a tener aquí el radio del astro y el radio de Schwarzschild. Y ya vamos a comenzar a ver que aquí, si sustituimos los valores que tenemos para una estrella o para un objeto en general que no ha colapsado, pues vamos a tener un valor de presión. Es evidente. O sea, aquí ponemos un radio que va a ser mayor que el radio de Schwarzschild. ¿De acuerdo? Pues haremos las operaciones correspondientes y nos va a dar un valor determinado de presión. Pero ¿cuál es la presión en el límite? ¿Qué sucede cuando estamos, como vimos en la semana anterior, justo en el límite? Cuando el astro está a punto de colapsar y convertirse en un agujero negro. Y para ello lo que hacemos es, vamos a igualar el radio en color amarillo con el radio de Schwarzschild y vamos a ver qué presión tenemos en esas condiciones. Y entonces lo que hacemos es simplemente sustituimos, también vamos a asumir que el radio azulito va a ser igual al radio de Schwarzschild y la presión en la superficie de Schwarzschild nos va a dar 0. ¿Vale? En esta situación. ¿Qué significa? No tengo ni la más remotísima idea, pero algo pasa con la presión de nuestro astro cuando nuestro astro está en la frontera de convertirse en un agujero negro. La presión se vuelve 0. ¿Y qué pasa si superamos ese radio de Schwarzschild? Vamos a meter un poquito más de masa para hacer que pasemos ese radio de Schwarzschild. Si el radio del objeto es menor que el radio de Schwarzschild, entonces lo que obtenemos es un agujero negro. Tenemos aquí nuestra expresión y vamos a representar la presión en el centro de ese agujero negro. ¿De acuerdo? Y lo que sucede es que, fijaos, en el centro da igual, en el centro o en una posición determinada, el resultado va a ser el mismo, fijaos. Si el radio amarillo, que nos denota el radio total de nuestro objeto,
está por debajo del radio de Schwarzschild, es decir, toda la masa está metida dentro de la superficie generada, esférica generada por el radio de Schwarzschild, aquí vamos a tener un número imaginario. Y aquí vamos a tener un número imaginario, por lo tanto vamos a tener una presión imaginaria. ¿Y qué significa eso? Que pasamos de una situación donde la presión es cero, en ese límite del radio de Schwarzschild, a tener una solución imaginaria, donde no es que no exista, es que la presión no está definida. ¿Y qué implica esto? Lo que indica es que la presión de este objeto no es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la gravitación y se nos genera una situación donde la masa es tan grande que la presión deja de tener sentido. ¿De acuerdo? El medir la presión deja de tener sentido, no está definida, hay un colapso gravitatorio. No hemos llegado a esa situación de equilibrio con la gravitación. Y la cosa colapsa cuando el denominador llega a cero de esa ecuación. Entonces lo que vamos a hacer para intentar dar un valor de masa mínimo a partir del cual tenemos ese colapso gravitatorio con una solución imaginaria a la ecuación de Oppenheimer, pues lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar la ecuación de Oppenheimer midiendo la presión en el centro de nuestro astro. Simplemente porque nos simplifica la ecuación de esta manera. Tenemos aquí el radio del objeto, raíz cuadrada del radio menos 2gm, menos la raíz cuadrada del radio al cubo, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto, si R amarillo es menor que el radio de Schwarzschild, tendríamos una solución imaginaria. Pero queremos ver qué pasa en ese límite. En ese límite donde este denominador se nos hace cero. El hecho de que se nos haga cero únicamente indica que la solución a esta ecuación no está definida. No está definida, no sabemos cuál es el resultado, eso es lo que implica, pero es la frontera entre tener una presión bien definida y una presión imaginaria. Pues muy bien, lo que hacemos es resolver la ecuación, esta función, cuando el denominador llega a cero, y ese es el límite de masa que nos va a generar un agujero negro de Schwarzschild. Y por lo tanto lo que hacemos es igualar la expresión que tenemos en el denominador a cero e intentar despejar la masa. Hacemos las operaciones pertinentes, nos da que el radio amarillo es igual a 9 veces el radio amarillo menos 18 gm. Seguimos operando, 8R es igual a 18 gm. Y finalmente llegamos a este valor de masa, 4/9 del radio por c al cuadrado y dividido g. Y este es un valor muy importante porque nos da un valor teórico de masa límite en el cual si tenemos más masa, de acuerdo con la ecuación, con la relatividad general, y siempre asumiendo un objeto como un fluido ideal donde solo tiene presión, donde esa presión no se está generando por otras fuerzas, donde los elementos no interaccionan entre sí, no se generan reacciones nucleares, no se genera otro tipo de reacciones que nos van a dar más presión y que estabilicen ese objeto, pero bueno, es un límite teórico que nos puede servir de guía. Esta es la masa límite tras la cual llegaríamos a un colapso gravitatorio y a este resultado se le denomina el teorema de Buchdahl, porque fue él quien lo desarrolló a partir de las ecuaciones de la ecuación de Oppenheimer, la ecuación TOP. Pero el teorema de Buchdahl es válido para esto, para un fluido ideal, para un gas ideal y además sin rotación. Basándonos en la solución interna de Schwarzschild, no es válido para una estrella. Para poder explicar por qué,
por ejemplo, tenemos objetos con una masa que superarían la masa mínima y sin embargo no han colapsado en un agujero negro, eso es debido a que hay presión adicional que está generada en el caso de las estrellas por reacciones nucleares que después van degenerando. Después hay otras fuerzas, como ya vimos más fuerzas entre partículas, como ya vimos en el capítulo introductorio al curso. Os voy a dejar, de hecho, un enlace al final de esta lección al curso en general para que podáis acceder a las lecciones de manera fácil. Entonces siempre hay que tener en cuenta que las conclusiones que obtenemos con nuestros modelos matemáticos están restringidas a unas ciertas condiciones y que para poder explicar los datos experimentales hay otras fuerzas que no están incluidas dentro de la relatividad general, por ejemplo, fuerzas que puedan surgir por la física cuántica, ¿no? Por el principio de incertidumbre, por otro tipo, ¿no? por repulsiones entre fermiones, cosas que ya vimos en la lección introductoria. Como conclusiones de esta lección, que yo creo que ha sido bastante interesante, es que existe un juego de presión y gravitación que nos estabiliza a los astros, considerando siempre los modelos de astros sin rotación como fluidos ideales o gases ideales. Y el colapso es inevitable una vez que pasamos la masa por debajo del radio de Schwarzschild. De nuevo, de acuerdo con las ecuaciones de la solución interna de Schwarzschild para un fluido ideal y sin rotación. Pero bueno, de acuerdo con las ecuaciones que hemos obtenido, el colapso es inevitable una vez que pasamos el radio de Schwarzschild, porque nos da una solución imaginaria a la presión y lo único que indica es que la presión no es capaz de contrarrestar la gravitación. Hay un límite de masa no colapsable que, bueno, lo hemos calculado sin tener en cuenta otras fuerzas, pero se puede calcular un límite de masa. Y, como ya os he dicho, pues hay otras fuerzas que estabilizan a los astros y que hacen que necesitemos mucha más masa que la teórica para poder colapsar un objeto en un agujero negro. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros al canal si os ha gustado, pinchando en el pequeño ratoncito y así recibiréis notificaciones cada vez que suba una nueva lección. También os dejo aquí un enlace al curso de agujeros negros para que podáis acceder a las lecciones de una manera fácil y también un enlace a la lección anterior que yo creo que es bastante interesante y como ejercicio pues podéis poner la masa límite que hemos averiguado hoy dentro del resultado de la densidad que generamos en la lección anterior y a ver qué sale. Pues muchas gracias y hasta la próxima lección.